En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, feliz semana lo primero, que aunque ya termina, pero va a comenzar la siguiente en breve, así que cojan fuerzas porque sobre todo lo que vamos a hacer hoy es contarles cosas estupendas. Pero antes de empezar, quería comentarles pues algo agradables. Ahí va eso, un regalo para todos ustedes. Y es que sorteamos ni más ni menos que 2 entradas para algo personal. Gracias a Estela. Estela es la persona, evidentemente la actriz y la que dirige esta magnífica obra de teatro. Estela, pues se sortean 2 entradas dobles para la función Algo Personal del 2 de mayo, el Día del Trabajador, a las 19 horas. Se realiza en el Teatro Salto Escénico, que está en la calle Granada número 10 de Madrid. Y la historia gira en torno al reencuentro de 2 mujeres que fueron inseparables en su adolescencia, pero se distanciaron tras una experiencia de acoso escolar, ya saben, el bullying, y años después coinciden en una fiesta de exalumnos y que quedan, pues eso, encerradas en el sótano de un antiguo colegio donde afloran recuerdos, reproches y revelaciones muy inesperadas. Así que ya saben, ustedes tienen que visitar nuestras redes sociales, que es en Instagram es _ fama con 2 M's _medio. Y bueno, pues ahí está desde luego donde podrán ustedes obtener toda la información, y si no, llamen a Fama o miren nuestra página web, que ahí están todas las redes sociales para que le puedan, bueno, pues informar, y además así echan un vistazo a esa parte tan importante de una organización que trabaja en pro de las personas con discapacidad. Y es que hoy vamos a hablar de células madre, sí, de lo que ocurre por dentro y sobre todo de sus efectos, de sus posibles cuestiones buenas que pueden tener para el ser humano, y también de lo que es el envejecimiento activo. Vamos a hablar de todo esto y mucho más, pero hoy quiero invitarles a detenernos unos minutos en algo que, aunque no vemos, está ocurriendo constantemente dentro de nosotros y que puede cambiar radicalmente el futuro de la salud, de la discapacidad en caso de que las tenga, o del envejecimiento, sí. Hablo de lo que son las células madre. Son, por decirlo de forma sencilla, las grandes reparadoras del cuerpo humano. Células con una capacidad casi extraordinaria, pueden transformarse en distintos tipos de tejido y sustituir a otras que están dañadas. Es como si el organismo tuviera su propio sistema interno de mantenimiento. Una especie de equipo de emergencia, biológico por supuesto, que actúa cuando algo falla. Durante años este reconocimiento, o mejor dicho conocimiento, ha sido casi exclusivo de los laboratorios, pero hoy empieza a asomarse con más fuerza a la vida real, y especialmente a ámbitos que nos afectan profundamente, con circunstancias como pueden ser, por ejemplo, una discapacidad o una alteración de nuestro propio cuerpo. Porque si algo nos enseña las células madre es que el cuerpo no es un sistema estático, sino dinámico, que existe margen para la regeneración, para la mejora, incluso en situaciones que tradicionalmente hemos considerado como irreversibles. Miren, pensemos en lesiones neurológicas, por ejemplo, en enfermedades degenerativas, en daños musculares. La investigación actual apunta a que en determinados casos estas células pueden ayudar a reparar tejidos, a reducir procesos inflamatorios o incluso a recuperar parte de la funcionalidad perdida. Ahí es nada. Y esto abre una puerta enorme, no solo en tratamientos, sino en la prevención. Especialmente en la infancia, en la atención temprana, donde cada vez avanzan o hay avances significativos, tiene un impacto multiplicador en la vida de una persona. Intervenir antes, intervenir mejor, aprovechar esa capacidad natural del organismo para desarrollarse puede marcar la diferencia entre una limitación permanente y una vida con mayores oportunidades. Pero hay otro ámbito donde este tema resulta especialmente relevante: el envejecimiento. Vivimos más años que nunca, y eso es sin duda una muy buena noticia, pero la pregunta clave ya no es solo cuánto vivimos, sino cómo vivimos. Con el paso del tiempo, nuestras células madre también envejecen, pierden capacidad de regeneración, de respuesta, de adaptación, y eso pues se traduce en lo que todos conocemos: mayor fragilidad, más enfermedades, más pérdida de autonomía.
Por eso, gran parte de la investigación actual se centra en entender cómo mantener activas estas células, cómo potenciar su función o incluso cómo utilizarlas terapéuticamente para retrasar su deterioro. No se trata de buscar fórmulas milagrosas ni de prometer lo imposible, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Se trata de algo mucho más realista y a la vez más ambicioso, conseguir que las personas vivan más años, sí, pero también con más calidad, más independencia y más capacidad de decidir sobre su propia vida, por supuesto. Y aquí es donde aparece un concepto clave, el envejecimiento activo. Un envejecimiento que no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que apuesta por la participación, la autonomía y el bienestar. Un enfoque que combina ciencia, políticas públicas y responsabilidad individual. Porque las células madre por sí solas no van a resolver todos los retos, necesitan un contexto, sistemas sanitarios preparados, marcos éticos claros, investigación rigurosa y también una sociedad que entienda que invertir en salud es invertir en futuro. Miren, ni más ni menos, en el fondo, de lo que estamos hablando es de un cambio de paradigma. Pasar de una visión en la que la discapacidad o el envejecimiento se asocian únicamente a pérdida, a otra en la que también hay espacio para la mejora, la adaptación y a la dignidad. Las células madre no son magia, pero sí representan una de las herramientas más prometedoras que tenemos hoy para avanzar en esa dirección. Y quizás lo más importante es esto. Nos recuerdan que el cuerpo humano tiene una capacidad de resiliencia mucho mayor de lo que pensamos. Que incluso en la fragilidad hay margen de reconstruir, para adaptarse y para seguir adelante. En definitiva, hablar de células madre es hablar de ciencia, sí, pero también es hablar de esperanza bien fundamentada, de futuro y sobre todo de personas. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Hola de nuevo, queridos oyentes, soy Isabel Sánchez, del área de menores de Fama, y el otro día escuché una frase de John Holt, educador y escritor, que decía: la adolescencia no es un problema a resolver, sino un misterio a explorar. Cambios de humor, presión de los amigos, redes sociales, estudiar, decidir, crecer, todo al mismo tiempo. Es normal que los padres se preocupen, pero acompañar no significa controlar, significa escuchar de verdad, dialogar sin juzgar y establecer límites claros y coherentes, fomentar la autonomía en tareas escolares, relacionar el aprendizaje con sus intereses, celebrar cada pequeño logro. Todo suma y todo ayuda. Como pequeños ejercicios, como un diario de retos y logros que les enseñan a canalizar sus emociones, motivarse y reflexionar sobre su día a día. Puedes llamarnos al número de teléfono 91 593 35 50 o escribirnos a educacion@fama.org. Revisamos juntos 91 593 35 50 o escribirnos a educacion@fama.org. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro primer tema de otros muchos que nos van a seguir muy interesantes. Vamos a hablar de lo que son las células madres, del envejecimiento activo, como decía, lo que repercute también un poco las células madres en esto, pero también con la directora general del IMSERSO, quien nos va a explicar un poco qué acciones lleva el gobierno para, pues todo esto que hemos llamado envejecimiento activo, sobre todo enfocado hacia las propias personas con algún tipo de discapacidad en este sentido. Pero hoy tenemos en el estudio a alguien que ya ha estado por aquí y que, como es un gran profesional, pues le hemos pedido que nos hiciera el favor de volver a vernos. Se llama Severiano dos Anjos, director del laboratorio Vidacor, es biólogo con doctorado en biología celular y molecular, especializado en medicina regenerativa, terapia celular y análisis de datos científicos en biomedicina, y muchas cosas más que, si me extiendo, pues seguramente nos llevaría todo lo que es la entrevista. Así que, ¿qué tal, Severiano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, un placer estar aquí con vosotros. Gracias por volvernos a visitar. Y lo primero que quiero hacer es un poco contextualizar, cuando hablamos de células madre, que la gente entienda claramente qué es lo que son las células madre, cómo están constituidas, qué hay por dentro, qué es lo que hace que se regeneren o que el cuerpo pueda funcionar mejor. Vale, pues vamos a ver. Las células madre son células que tienen que tener dos propiedades o dos capacidades que son muy especiales. Una de ellas, la primera, es la capacidad de autorrenovación, la capacidad de dividirse, de dar lugar a copias de sí mismas, que a veces son simétricas, o sea, son exactamente iguales, y a veces asimétricas, se dividen y digamos que de alguna manera se diferencian un poquito. Y luego la segunda capacidad que es clave de las células madre es la capacidad de diferenciación. Esa capacidad que tienen de dar lugar a otros tipos celulares, a células especializadas, que son las que realizan las funciones en nuestro cuerpo y que se especializan dentro de cada uno de esos tejidos. Por ejemplo, tejido nervioso serían neuronas, en tejido óseo serían osteocitos, en la piel, por ejemplo, serían fibroblastos y así podríamos continuar. Por lo que detecto, no todas las células madres son iguales, entonces. No. Cada tipo de célula madre, según su origen principalmente y de dónde se obtienen, pues estas dos funciones o propiedades principales pueden variar y se pueden ajustar de alguna manera al tipo de indicación. ¿Y cómo surge investigar que estas células, las llamadas madre, por qué se llaman células madre? En primer lugar, que creo que sería importante porque obtenemos esa definición. Entiendo que es el origen de algo. ¿Por qué se decide investigarlas? ¿Hay un eureka o hay algo que nos llama la atención y que decimos esto funciona, puede ayudarnos a combatir una enfermedad o regeneración de algún órgano? Sí, exactamente. Pues debido a esas dos capacidades que acabamos de comentar, pues estas células obviamente se pueden utilizar para tratar enfermedades. Para tratar enfermedades, ¿cómo? Pues normalmente cuando se produce un fallo en algún tejido, suele ser porque hay células que no funcionan bien. Entonces las células madre, por esas propiedades que tienen, se pueden utilizar para reemplazar o para restaurar esas funciones perdidas en los tejidos y de esa manera sirven para tratar enfermedades. ¿Las células madres tienen alguna interacción con las neuronas? Sí, la tienen. De hecho, el propio tejido nervioso también tiene células madre. En este caso se llaman células progenitoras neurales. Por lo tanto, la respuesta es sí. De hecho, hace muchos años se creía que el tejido nervioso era uno de los pocos, y en particular dentro del cerebro, que no tenía capacidad de regeneración. Y sin embargo, sí que se ha descubierto, de hecho este tema es muy interesante, células madre neurales que están en dos ubicaciones muy particulares del cerebro y que a pesar de que digamos que sus capacidades de proliferación son reducidas, sí que se pueden todavía a lo largo de la vida sustituir células. Es un proceso complicado, pero existe. Es decir, ¿que las células madre pueden impulsar a que las neuronas se regeneren también? Correcto, sí, pero bien sea a través de un aporte adicional de células madre o a través de distintas terapias que persigan incrementar su proliferación o su actividad dentro del cerebro. Por ejemplo, estaríamos en el camino de la regeneración neuronal para lesiones como una lesión medular, un daño cerebral. Estamos en ese camino. Los nervios son bastante distintos de lo que es el propio tejido cerebral, pero desde un punto de vista teórico es factible llegar a ese nivel de reparación. ¿Queda mucho? Pues es una pregunta muy complicada de responder. Como todo el mundo sabe, la investigación avanza lentamente y lo principal es la seguridad de los pacientes que van a recibir las terapias. Cada vez avanzamos más rápido y es verdad que siempre que se hace esta pregunta se dan como tiempos muy largos, pero yo soy de la visión de que cada vez estamos más cerca, de que se está avanzando muy rápido y de que en un plazo de 5 a 10 años sí que podríamos ver que muchas de estas células saltan a la clínica realmente y que vamos a empezar a tratar a pacientes de manera, digamos, más o menos consolidada. Sin generar expectativas, ¿en qué líneas puede estar más cercana, no una solución, pero sí empezar a investigar en este tipo de pacientes? ¿O patologías? Sí, a ver, es que patologías hay muchas, algunas son más difíciles o más complicadas que otras,
pero yo diría que en el mundo o en el campo de los tejidos musculoesqueléticos, de los tendones, de los huesos, de este tipo de cosas, es donde más se está avanzando y más rápido. Por ejemplo, eliminar algún tumor, algún cáncer, algo de esto. Bueno, esa es otra línea, digamos, adicional. También es verdad que se está avanzando mucho en temas de cáncer, a veces no necesariamente con células madre propiamente dichas, sino con células que se modifican en laboratorio. Digamos que sí que es una terapia celular y que se está avanzando mucho en ese campo. Imagino que los oyentes lo habrán escuchado, las terapias con células CAR-T, que son linfocitos modificados genéticamente, y si bien no son células madre, es una terapia celular que es muy prometedora, se está utilizando ya en clínica y está avanzando muy rápido. De hecho, oí yo una noticia hace poco que las células CAR-T se están utilizando para, pues para las enfermedades, por ejemplo, de la artritis reumatoide y ese tipo de patologías, ¿no? Sí. Correcto, sí, es correcto, pero sobre todo en enfermedades relacionadas con, cancerígenas, que no tienen una terapia consolidada y establecida y que se está buscando nuevas alternativas de tratamiento. Y dentro de la complejidad que conlleva cualquier tipo de investigación relacionada con esto, que evidentemente lo más sencillo es muy complejo, dentro de esa complejidad, ¿cuáles podríamos decir que puede ser donde veamos un resultado más pronto que tarde? Quiero decir, ¿puede ser, por ejemplo, la diabetes o puede ser alguna otra patología? Vale, a ver, en realidad se está investigando en todas las enfermedades, pero como te decía en una de las preguntas anteriores, hay enfermedades que son más sencillas de tratar y entre esas se incluyen enfermedades del sistema musculoesquelético, pues por ejemplo la artrosis, las tendinopatías, patologías que están sobre todo relacionadas con tejidos blandos, ¿vale? Enfermedades de la piel, úlceras, a veces diabéticas también, pero úlceras de cicatrización compleja. En esos contextos es mucho más fácil aplicar las células, ¿vale? Porque normalmente no se realiza de manera intravenosa, por ejemplo, se realiza de manera subcutánea y parten de una base mucho más sencilla para aplicarlas y se está avanzando mucho en ese campo. Para que lo entendamos aquellos que no sabemos de esto, que son muchos seguro los que lo están escuchando, y entre ellos yo también, que no sé nada de esto, por supuesto, ¿cómo interactúa dentro del cuerpo humano? ¿Cómo se introduce esa célula madre? ¿A través de una inyección? ¿A través de qué medios se utilizan? Sí, normalmente suele ser a través de una inyección en un volumen normalmente pequeño, a ver, depende, pero un volumen entre 3 y 10 mililitros, y dependiendo de la enfermedad a tratar, como decía anteriormente, pues se puede utilizar una vía de infiltración subcutánea, puede ser intramuscular, puede ser intravenosa. De hecho, hay muchas enfermedades que solo se pueden tratar de manera intravenosa, por tanto, la vía de administración depende del contexto y de la enfermedad. O sea que ya hay enfermedades o patologías que se están tratando con células madre. Sí. ¿Por ejemplo? Pues mira, por ejemplo, existen terapias que ya están muy consolidadas a nivel de trasplantes, como pueden ser las células madre hematopoyéticas que derivan de la sangre del cordón umbilical. Este es uno de los ejemplos que están mejor establecidos, ya sea de manera autóloga o de manera alogénica. Se está avanzando mucho también con células madre mesenquimales que derivan de tejidos adultos, por ejemplo, del tejido adiposo o de la médula ósea. Son células que se extraen, que se cultivan, que se purifican en muchos casos y que después se utilizan para tratar enfermedades. En el caso de la artrosis, como te decía, es uno de los campos en los que más ensayos hay, pero en realidad se está utilizando para prácticamente cualquier enfermedad. Se habla últimamente de cuando nace un bebé, extraerle parte del cordón umbilical y desde ahí extraer las células madre que van a un banco de células madre, ¿no? Esto es efectivo porque luego eso se crioniza, entiendo, ¿no? Se congela y no sé cuánto durará, si durará 100 años, los años que dure. ¿Esto tiene algún tipo de resultado eficaz a lo largo de la vida de esa persona que cuando nació sus padres decidieron dejarlo en el banco de células madre? Sí, pues a ver, si es si lo que se produce es una enfermedad hematológica, desde luego son las células madre ideales para tratarla. Cuando hablamos de enfermedades hematológicas nos referimos a leucemias, a linfomas, a anemias. En ese caso, las células madre del cordón umbilical
está muy demostrado que funcionan bien. Y luego, dentro de lo que es el propio cordón umbilical, hay dos tipos de células madre también, porque pueden ser células madre que derivan de la propia sangre, las células madre hematopoyéticas, o células madre mesenquimales que derivan del propio tejido del cordón. Dentro de lo que es el cordón está la gelatina de Barton, y ahí es el nicho donde están las células madre mesenquimales derivadas del tejido, y esas son células que no están tan establecidas, no están tan consolidadas, están en proceso de investigación en medicina regenerativa. Y también de cara al futuro se está avanzando mucho en ese aspecto, pero digamos que no están tan establecidas como las células de la sangre del cordón. O sea que las células madres se pueden congelar durante muchísimos años. Pues demostrado científicamente durante más de 30 años, porque los primeros bancos que se fundaron en Estados Unidos, el Banco Público de Nueva York, empezó a almacenar células madre hace aproximadamente 32 o 33 años. Entonces, ha transcurrido todo ese tiempo y se ha demostrado que después de 33 años de que esas células se han mantenido congeladas en nitrógeno líquido, se han podido descongelar y se ha demostrado que siguen siendo viables, que esas células siguen manteniendo esas funciones biológicas que tenían. Nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que no se puedan mantener incluso 40 o 50 años, porque a temperaturas de menos 196 grados centígrados, inmersas en nitrógeno líquido, digamos que se para completamente la actividad de las células. Por lo tanto, si se utilizan los criopreservantes adecuados, se pueden mantener durante muchísimo tiempo. Pero no mueren, por lo que veo, porque si luego se reactivan es que sí, en pausa, ¿no? Sobreviven, se mantienen en una pausa, de momento durante, como acabo de decir, durante más de 30 años mantienen esa viabilidad, y conforme vaya transcurriendo el tiempo veremos si llegan a 40, a 50 o incluso hasta 100. Y vamos, no sé si hablamos ya de ciencia ficción, pero entonces guarda un poco de relación la posibilidad de que un cuerpo se crionice y luego pueda volver a tener vida. Pues porque estamos formados por células, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que, claro, el cuerpo humano es como una máquina perfecta en la que hay muchos tipos de células que, para que funcionen todas correctamente, pues necesitan un corazón, necesitan un hígado, necesitan un cerebro, y todo eso tiene que estar vivo para que el cuerpo en su conjunto se mantenga vivo. Pero me encanta la pregunta porque es un tema en el que yo personalmente he profundizado también y he buscado por ahí qué tipo de empresas se dedican a esto, y es curioso que, a pesar de que no lo pueden certificar o demostrar completamente, porque esto no se ha hecho, o sea, no se ha podido congelar un cuerpo humano y resucitarlo posteriormente, hay empresas que ofrecen el servicio. Y es verdad que no se sabe si esto va a llegar en un futuro, dentro de 50, 100 o 200 años, pero hay mucha gente que paga este servicio por tener ese potencial de que a futuro, según vaya avanzando la ciencia, esto se pueda producir. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, existen empresas que se dedican a esto, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es algo muy complicado, pero ahí está la opción para aquellos que quieran, cuando llegue el momento, guardar su cuerpo o guardar su cerebro, y luego posteriormente ver si se podrá resucitar o no. Porque entiendo que si esto se hiciera, tendría que ser antes de fallecer. Bueno, el contrato se realiza antes de fallecer, digamos, el servicio se contrata antes, pero luego estas empresas tienen ambulancias medicalizadas perfectamente capacitadas para, cuando llega ese momento de la muerte, actuar lo antes posible. Lo que hacen, bueno, es un proceso complicado, pero sustituyen la sangre por unas soluciones criopreservantes, y existen, como decía, las dos posibilidades: o criogenizar o criopreservar el cuerpo completo, o solamente un órgano, como puede ser el cerebro, que a lo mejor en el futuro incluso se puede trasplantar en un cíbor o en un ente que a lo mejor está de otra manera que ahora mismo desconocemos, pero no podemos descartar que esto sea una posibilidad. Disney creo que lo hizo, ¿no? Pues es una leyenda que yo no sé si es cierta, cierta o no, pero al parecer lo que se dice es que fue uno de los primeros cuerpos que se criopreservó, pero la verdad es que desconozco si es cierto o no. Lo que sí sé es que hay empresas que tienen docenas de cuerpos criopreservados, y ya veremos a futuro si eso llega a algún puerto. ¿En España también? En España, o sea, los españoles pueden contratar este servicio porque la empresa es europea, creo que está en Suiza o en
o en Alemania. ¿Pero se crionizan aquí o Pero fuera? no, se crionizan fuera. Digamos en Suiza, que por ahí, donde esté. sí, aquí no está permitido hacer esto, pero tú como usuario o como posible cliente sí que podrías contratar el servicio y guardar tu cuerpo en otro país. Sin evidencia científica de que esto pueda ser una realidad. Sin evidencia científica, sí. La respuesta clara y rotunda es sí, pero con esa esperanza, de hecho la propia compañía lo dice, o sea, lo que es seguro es que si tú llevas tu cuerpo a un crematorio no se va a poder resucitar, Claro. pero si lo guardas criopreservado, nosotros te abrimos una Una oportunidad opción. de futuro, una opción, que es lo que dicen, no lo esconden. Bueno, a lo mejor los sonreímos de esto, pero luego a lo mejor los tenemos que asombrar. Sí. Es así. Las células madre valen igual dependiendo, o sea, da igual que la edad que tenga uno o depende de la edad. Podemos decir, ya no hay mucho que hacer con estas células madre, hay que implantar algunas de alguien joven. Sí, pues a ver, es una gran pregunta. Evidentemente la edad es un factor muy importante y la capacidad, esas dos capacidades que hemos hablado, tanto de diferenciación como de autorrenovación y de división, se van disminuyendo con la edad. O sea, pacientes de más edad, sus células madre tienen menos capacidades y por tanto entre los distintos tipos de células madre que hay, pues por ejemplo las células embrionarias o las células neonatales, las que existen justo en el momento del parto, tienen muchas mayores capacidades que las células adultas. Hablemos, por ejemplo, de una práctica que yo creo que está muy sonada también por lesiones de huesos, las lesiones articulares. ¿Son eficaces, por ejemplo, en rodilla, en codos, en algún tipo de regeneración del cartílago? Pues son eficaces, pero hasta qué punto es lo que está todavía por demostrar. De hecho, aquí volvemos a lo mismo. Hay distintos tipos de células madre que pueden tratar la misma enfermedad. Imaginemos un cartílago que está dañado, que tiene una lesión importante y que se quiere reemplazar o restaurar ese tejido. Pues, por ejemplo, se podrían utilizar condrocitos que pueden ser autólogos, que si bien no son células madre, es un tipo celular que se puede utilizar y de hecho aquí en Madrid hay clínicas que lo hacen, un trasplante autólogo de condrocitos. Se pueden utilizar células mesenquimales de la grasa para hacer este tratamiento, células mesenquimales de la médula ósea y en lo que estamos precisamente ahora es en demostrar qué tipo de células de todas estas que estoy indicando son las mejores para tratar esa patología en particular. Pero todavía no está claro, pero sí que ya están en la clínica y ya se están utilizando. ¿En qué punto estamos hoy en día de la investigación? ¿Qué es lo que más podemos decir dentro de poco lo tenemos? Pues lo principal, que es el tema de la seguridad y de la factibilidad, yo creo que ya lo tenemos. Esto es obvio. A ver, no todas las células son igual de seguras y obviamente eso se tiene que seguir investigando, pero donde estamos ahora mismo es en demostrar la eficacia de manera clara y justificar que el alto coste que tienen estas células madre justifique el precio que tienen para que lleguen a la clínica real y se demuestre que son mucho mejores que las terapias tradicionales, que son las que seguimos utilizando todavía. ¿Es muy cara la investigación? Pues la investigación es carísima, la verdad. Es muy caro porque hay que ir muy lento, hay que ir paso a paso y todo lo que se necesita para realizar investigación pues lamentablemente cuesta mucho dinero. Los laboratorios, los reactivos que se utilizan, los profesionales que están dedicados a la investigación y luego lo más caro de todo, que es el último paso, son los ensayos clínicos. ¿Se está trabajando en algo superior a esto, además de las células madre, en otro tipo de investigaciones, que deje atrás esta investigación en células madres? ¿Te refieres a algún producto biológico o no que tenga mejores capacidades que las células madre? Sea más eficaz que la investigación actual. Bueno, investigar se está investigando mucho, pero claro, lo importante es demostrar qué es lo que funciona y qué no, y por qué funciona mejor. Existen terapias con células, que pueden ser células madre o no, que utilizan otros métodos, como pueden ser la terapia génica, que es modificar el genoma para reemplazar un gen que puede estar defectuoso y de esa manera restaurar una función. Existen otras terapias que están utilizando moléculas, ¿vale?
por ejemplo, secretomas, que muchas veces derivan de las propias células madre, pero no son las mismas células madre las que se utilizan para el tratamiento. O sea, se utilizan las moléculas que liberan las células para tratar una enfermedad o una patología en lugar de la propia célula. Por tanto, existen muchas modalidades, muchas alternativas para hacerlo, pero ninguna de ellas ha demostrado todavía una ventaja clara. Pues Severiano Dos Anjos, director del Laboratorio Vidacor, muchísimas gracias. Espero que no tenga que pasar 10 años para que me cuente cosas que hayan sido importantes en la investigación. Ojalá dentro de poco nos volvamos a ver y me diga, ya lo tenemos, ha sido un éxito y en esta patología ha funcionado. Gracias por venir y nos vemos pronto. Gracias a vosotros y ojalá sea lo más pronto posible. Claro que sí, gracias. Gracias. Seguimos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacor somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacor, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto. Solicite información en vidacord.es. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues vamos con nuestro segundo bloque, del que hoy, pues queremos hablar de un reto silencioso, pero que absolutamente es determinante para nuestra sociedad, como es el envejecimiento, como es envejecer y sobre todo cómo envejecen, en este caso, pues las personas con discapacidad, porque ya no estamos en un escenario en el que la discapacidad sea algo estático. Hoy, gracias a los avances sanitarios, sociales y tecnológicos, pues muchas personas con discapacidad viven más años, pero eso nos obliga a hacernos una pregunta clave y es: ¿estamos preparados para acompañar ese envejecimiento con calidad de vida, autonomía y dignidad? Desde un punto de vista técnico hablamos de un enfoque integral que combina salud, participación social, seguridad y derechos, y pues un modelo que no solo busca prolongar la vida, sino mantener desde luego la capacidad funcional del mayor tiempo posible, prevenir el deterioro y garantizar, por supuesto, la inclusión real de todas las personas en todas las etapas. Viene para hablar de esto, del envejecimiento activo y en concreto el de las personas con discapacidad, nos acompaña al otro lado del teléfono Maite Sancho Castiello, que es actual directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del INSERSO, pues a la que queremos saludar. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Y en primer lugar quería preguntarle cómo podemos definir lo que es el envejecimiento activo en general y en concreto el de las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que el envejecimiento activo como concepto, que es un paradigma ya, lo ha definido la Organización Mundial de la Salud, que yo creo que es lo que, de alguna manera, si me permites tratarte de tú, acabas tú de comentar, ¿no? Es decir, que se define como un proceso que de alguna manera promueve las oportunidades de salud, de participación y de seguridad
para que las personas que envejecen, que a ser posible deberíamos de ser todas, pues vivan mejor, ¿no? Más o menos. Es decir, que en realidad su objetivo último es que aumente la esperanza de vida con salud, que fomente la autonomía, que fomente la independencia física, mental y también social. Uh-huh. Por lo tanto, todo eso es familiar, son conceptos muy familiares en el mundo de la discapacidad. Es cierto que no era tan común como ahora es el que las personas en situación de discapacidad envejezcan tanto, ¿no? Durante tantos años. Pero una vez más es una conquista social, ¿no? Está claro, tampoco era normal, entre comillas, ¿no? Que no estaba en nuestras proyecciones el que a día de hoy, por ejemplo, pues tengamos 17.000 personas centenarias en España, ¿no? Claro. Pues es otra conquista social. ¿Tiene, además de luces, sombras? Sí, las tiene, ¿eh? ¿Estamos preparados? No. Hay que hacer cosas, ¿no? Exacto. Sí, entiendo que entonces, directora, estamos ante un nuevo cambio de paradigma donde más que nunca es necesario que la parte social y sanitaria se entiendan, vayan de la mano para propiciar nuevas políticas más allá de cuando uno... Bueno, pues al final hemos puesto la barrera de los 65, ahora son los 67 porque nos jubilamos a esa edad, pero realmente no es una cuestión de edad, es una cuestión de estado físico, mental, ¿no? Social, económico, familiar, son muchos factores, ¿no? Claro, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, este es un concepto que precisamente se oficializa en España, en Madrid, con la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, en el año 2002. Eso ha dado muchas vueltas, como puedes imaginar, se ha teorizado bastante, ha habido épocas de mayor peso del área de salud y otras de menor peso, ¿no? Más de mayor peso, por decirlo así, del área de condiciones de vida, de predictores, de carácter social y demás, ¿no? Y eso se traslada, pues, en términos similares al mundo de la discapacidad, ¿no? Es verdad que estamos viviendo ahora situaciones nuevas que no estaban previstas. El otro día salía en un reportaje, me parece que era en la televisión, pues una persona con síndrome de Down que tenía 80 años, ¿no? Uh-huh. Esto es nuevo, completamente. Y bueno, pues yo creo que nos vamos acomodando, no sé si adaptando, pero nos vamos acomodando a nuevas situaciones y a nuevas respuestas. El mundo de la discapacidad no está, digamos, familiarizado, sobre todo con la provisión de servicios y de recursos para personas que envejecen. Pero por fortuna el mundo de la vejez, pues claro que está familiarizado y son dos mundos que cada día se acercan más, al igual que lo social y lo sanitario, uh-huh. Con muchas dificultades, pero sí tenemos, por decirlo así, relatos comunes de los procesos de envejecimiento, sí que los tenemos. Claro. Como usted bien sabe, la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia pues marcó en nuestro país un antes y un después. Esto ha propiciado que se potencie la parte de autonomía personal, ¿no? Más que el de la dependencia. Uh-huh. Y bueno, hay como dos segmentos de la población que se unen, que es el de las personas mayores y el de las personas con discapacidad, con elementos diferenciadores muy importantes, ¿no? El de las personas mayores, pues evidentemente entra en una fase de vida de más tranquilidad, y el de las personas con discapacidad que quieren potenciar su autonomía personal, todo lo contrario, ¿no? Quizás una vida más activa o un concepto de vida muy distinto. Y me va a permitir que ponga un ejemplo que me contaron que ocurría en alguna residencia donde las personas mayores entraban. Muchas veces nos vemos, bueno, pues obligados a que las personas, para no separarse, la persona dependiente entre de la persona que es autónoma, ¿no? En muchos casos, o la mujer o el marido. Yeah. Y cuando la persona que no es dependiente entra, muchas veces los cuidadores o las personas que están en la residencia les dicen: oiga, no haga esto, no vaya a ser que se caiga, oiga, no haga lo otro, ya se lo hago yo, no recoja esto. Esto significa que estamos haciendo dependientes a personas y al final esa dependencia genera deterioro cognitivo. ¿Significa esta situación, y entro en la pregunta, en que tengamos que cambiar el modelo de atención residencial donde se potencie la autonomía personal de las personas y no la dependencia? Javier, sin ninguna duda. O sea, eso es, digamos que empecemos por ahí. Necesitamos un cambio de modelo
institucional, y para eso tenemos una estrategia que se llama algo así como la estrategia de la buena vida, pero que todo el mundo la cita como estrategia de desinstitucionalización, que ahí se encuentra directamente con el mundo de la discapacidad. Es decir, el mundo de la vejez debe muchísimo en marco conceptual al mundo de la discapacidad, que sus palabras claves, sus conceptos claves son autonomía y vida independiente, fundamentalmente, ¿no? Y otros muchos, claro, pero esos son claves. Autonomía en la vejez era un asunto, llamémoslo, desconocido. ¿Por qué? Pues porque el proteccionismo que se ha ejercido en las personas mayores que necesitan apoyos o cuidados, ojo, que estamos hablando de estas cuando hablamos de la ley, también de ellas en el ámbito de la discapacidad, pues eso no existía, ¿no? Digamos que había una asignación de recursos, aun siendo un derecho, que es un derecho subjetivo total, ¿no? Pues se asignaban los recursos y se siguen asignando a personas, sobre todo cuando tienen deterioro cognitivo. Claro, ahora estamos en ese cambio, hace ya bastante tiempo, pero nos está costando muchísimo porque tenemos, entre otras cosas, pues un despliegue importante de recursos residenciales que tienen las características institucionales tradicionales. Y ese cambio cuesta, pero es imprescindible. Y lo vamos a tener antes o después. Hay resistencias, porque estos cambios generan muchas resistencias, pero lo vamos a tener. Y ahí, una vez más, tenemos como modelo al mundo de la discapacidad. Nosotros realmente todo lo que hablamos de la desinstitucionalización viene del artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, año 2007, que se aprueba por Naciones Unidas. Entonces, claro, nosotros bebemos de las fuentes de la discapacidad conceptualmente. Otra cosa es el mundo de los recursos, que bueno, pues tienen también sus características propias y que se pueden encontrar cuando las personas con discapacidad envejecen. Claro, para desinstitucionalizar, un palabra que a veces se convierte en algo complicado, hace falta inversión, porque si queremos, ya no digo, no sé, si a lo mejor la palabra suena mal, que estas personas que están en residencia salgan a un entorno más normalizado, evidentemente esto genera un hueco ahí tremendo porque son infraestructuras ya creadas, por eso hablamos a veces de esa, digamos, necesidad de cambiar el modelo de atención residencial, que creo que es importante, aunque hay una alta resistencia por muchos factores, sobre todo del ámbito empresarial, pero hace falta también un poco la colaboración de otros ministerios, porque si queremos que estas personas abandonen estos puestos, que entiendo que ese es el concepto de desinstitucionalizar, hace falta viviendas, ¿no? Hace falta más inversión para, ya no hablo de ayuda a domicilio, sino de asistencia personal domiciliaria, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos, yo agradezco muchísimo esta pregunta porque genera muchísima confusión el tema de la desinstitucionalización. En ningún caso, desde el ámbito de la vejez y tampoco desde el ámbito de la discapacidad, se está planteando, desde el ámbito de la discapacidad, sí, vamos a lo quiero separar. Desde el ámbito de la vejez no se está planteando sacar a las personas de las instituciones. Solo se está planteando transformar esas instituciones generando entornos más hogareños y maneras de trabajar más adaptadas a lo que es la vida cotidiana de las personas y no a la institución. Digamos que la institución, pues como bien sabemos todo el mundo, pues funciona de una manera muy rígida. Yo a veces digo a golpes silbatos, ¿no? Quiero decir que todo el mundo se levanta una hora, se ducha una hora, desayuna a la misma hora, la misma cosa, todo está decidido para las personas, sin las personas. Eso es lo que se está intentando cambiar. En ningún momento hablaríamos ni de tirar ladrillos, en ningún caso, ni de sacar a las personas. Estamos hablando de una población, hablo de vejez ahora, de una media en torno a los 84-85 años de vida, de las cuales cerca de 70 más o menos de cada 100 tienen una demencia. Por lo tanto, es gente que acude en los años últimos de su vida precisamente por las dificultades de que esos cuidados se puedan dar en los entornos domésticos y familiares. Entonces, nada de sacar, por decirlo así,
sí de transformar entornos de los cuales ya hay experiencias muy buenas. Y esto lo hemos aprendido de países que llevan 60 años haciendo esto. Por ejemplo, los países nórdicos. Desde los años 70, es decir, más de, bueno, por ahí, ¿no? Del siglo pasado, llevan haciendo este proceso de transformación del modelo. Y por lo tanto, lo que a día de hoy, pues si vas a Suecia o a Dinamarca, pues esas grandes instituciones hoy día son viviendas entre 8 o 10 personas con personal propio y son independientes, ¿no? Y llevan una vida doméstica, por decirlo así. Uh-huh. Eso es lo que podríamos llegar dentro de varias décadas en España. Décadas, no mañana. Con lo cual, pues creo que eso es muy importante clarificar esto para no generar inquietudes innecesarias, porque nadie se plantea sacar a nadie. El ámbito de la discapacidad es diferente. ¿Por qué? Pues porque tiene valedores, unos valedores muy importantes, que son generalmente las familias, los padres y las madres. Una persona de 90 años no siempre tiene valedores, no siempre, a veces sí, pero otras veces no. La discapacidad, por cuestiones de edad y de otras muchas cosas, pues siempre tiene detrás a los padres y madres y a las familias, pero fundamentalmente padres y madres. Y esos sí que es posible plantearse proyectos de desinstitucionalización para volver a entornos comunitarios, para volver a pisos protegidos y este tipo de cosas. Estamos hablando siempre de un grupo pequeño de personas. Esto no son grandes masas en la discapacidad, ni muchísimo menos. Y claro que eso necesita, como todo, necesita la mirada transversal, necesita unas políticas de vivienda mejores que las que tenemos y lo demás, pues bueno, las políticas de salud, pues hombre, están, el sistema de atención primaria es un buen sistema que cubre necesidades básicas, o sea, quiero decir que ahí no generaría demandas, siempre que no sea un movimiento enorme, de demandas muy específicas. Pero sí es verdad que en el mundo de la discapacidad sí se puede hacer ese planteamiento, porque es una población mucho más joven, es una población que tiene, como decía, valedores, protegida, mucho más que la vejez, y por lo tanto tienen un proyecto de vida mayor. Entonces, la promoción de la autonomía y la promoción de la vida independiente, pues tiene un recorrido mayor, y esto es importante. Claro que hace falta, y yo creo que en eso estamos, o sea, que se está, digamos que ahora empiezan ya a los presupuestos, la inversión empieza a cambiar y empieza a ser mayor en el entorno comunitario que en el entorno institucional. Desde luego hay sustento para demostrar que evidentemente el modelo de vida autónoma reduce muchísimo pues el paso por la sanidad, porque desde luego cuando una persona está activa no hay deterioro cognitivo, si lo hay es mucho más ralentizado, bueno, tiene una vida más dedicada a la vida, al trabajo, a la formación, bueno, muchísimo mejor, ¿no? Pero ¿en qué modelo estamos? Es decir, ¿qué pasos estamos dando en este sentido? ¿Y por qué cuesta tanto? Porque claro, y ya termino con la pregunta, el modelo empresarial es mucho más reticente a esto, porque hay voces que dicen que al final lo que impera es la cuenta de resultados, y el modelo del tejido asociativo de las organizaciones que atienden a estas personas van más a un modelo de resultados basado en la atención a la persona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo es que ahí es donde se ve que son dos mundos diferentes. El mundo de la discapacidad está de alguna manera liderado y gestionado desde la iniciativa social, muy variada, pero desde la iniciativa social, y el mundo de la vejez, que como verás tiene coherencia con lo de tengo o no tengo valedores, que bueno, esto no lo tomemos como una declaración institucional, ni es una declaración, digamos que técnica, porque yo llevo toda la vida trabajando en esto, ¿no? Quiero decir que no haya aquí unas grandes posturas institucionales, pero la realidad es que también entre un 70 y 75% de los recursos destinados a la vejez están gestionados desde la iniciativa con fin de lucro. Y como bien has dicho, pues ahí la cuenta de resultados tiene un sentido diferente a la iniciativa social, aunque siempre se dice que son iguales y tal. No es verdad, no son iguales. Entonces, ¿dónde hay una resistencia? Pues en la iniciativa privada con fin de lucro, es decir, en la vejez.
En la discapacidad, pues también, pero muchísimo menos. La discapacidad siempre, porque además la Convención de Derechos ha tenido un papel esencial de liderazgo en las políticas de discapacidad, cosa que no ha tenido la vejez, que es ahora cuando empieza a redactarse la Convención de Derechos de las Personas Mayores, en las que España hemos participado en estos 2 últimos años muy activamente en Naciones Unidas para que esto se ponga en marcha, y ya está en marcha, ¿no? Por fin. Entonces, eso va a ser también una herramienta de protección muy importante de los derechos de las personas. Eso ya lo tiene el mundo de la discapacidad y ha sido decisiva su papel, porque ellos hacen también sus evaluaciones plurianuales y entonces de alguna manera tiran de las orejas a los países y les dicen, pues falta hacer esto, en esto no habéis intervenido, y entonces todo eso es un estímulo muy importante que en el mundo de la discapacidad se ve enseguida. El mundo de la vejez no tanto. Director general, ¿qué proyectos, qué programas, mejor dicho, están ahora mismo activos, que estén dando un buen resultado en este sentido, que tenga el INSERSO ahora mismo? Bueno, en este sentido, el proyecto troncal, por decirlo así, el proyecto estrella es la modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, la que se aprobó en 2006, y en este momento esperamos que en fechas muy cercanas ya se apruebe definitivamente. Le falta el Senado, pero hasta ahora camina de la mano de la modificación también de la Ley de Protección a las Personas con Discapacidad, pero digamos que ese contenido más de modelo y de obligación del Estado y de las administraciones públicas a avanzar, pues lo tiene muy especialmente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal, que como verás, pues como su propio nombre indica, tiene en primer lugar el objeto de la autonomía. Yo creo que ese es en este momento el programa troncal que tiene NISASO, que como sabes tiene un montón de programas, porque NISASO es una entidad gestora de la Seguridad Social, y desde gestionar las pensiones no contributivas, los famosos viajes, el termalismo, y en este momento también estamos intentando generar un bloque de conocimiento importante donde se lleve investigación, generación de conocimiento, innovación, formación, todo este tipo de cosas que se han llevado siempre, pero que, bueno, digamos que había entrado en horas bajas y ahora está promoviéndose mucho. Esos son los temas así grandes. Pero para esto, la reforma de la ley que yo espero que se vote por unanimidad. Ojalá. Verás, soy optimista. Ojalá sea así, ojalá sea así. Es que es una necesidad clara de la sociedad. Totalmente. Y todo el mundo creo que está de acuerdo, y hemos trabajado mucho para estar de acuerdo y para el consenso. Así te lo es. aseguro, por lo menos yo. Hemos echado muchísimas horas y yo creo que, yo quiero mantener esa ilusión de que eso se va a votar por consenso. Ojalá así sea. A ver. Y por terminar, ¿por qué no arranca definitivamente ya esa figura tan importantísima como es la de la figura del asistente personal, con una regulación, con algo que de verdad es que a día de hoy no se pueden contratar a asistentes personales como tal? Tiene que ser algo parecido, pero no eso. Y estamos en fraude de ley, yo creo, ¿no? Ya. El problema es eso, lo que acabas de decir, algo parecido, pero no eso. Claro, yo creo que a veces hay también bastante confusión sobre qué es eso, ¿no? Quiero decir que, claro, si lo que se pretende de la figura del asistente personal es hacer una figura muy especializada, destinada solo al mundo de la discapacidad, y que además tendría que ir acompañada por otros servicios domiciliarios y demás, pues eso va a ser muy difícil, porque ni España ni otros países, porque esto no solo pasa en España, pueden, digamos que, tirar de esa potencia económica. Sin embargo, la asistencia personal se acerca mucho a otro tipo de atenciones de carácter domiciliario. Y lo que está sucediendo en muchos lugares es que eso, de alguna manera, se está unificando bajo el marco conceptual de asistencia personal y no de atención domiciliaria. ¿Por qué? Porque el marco de asistencia personal es mucho más digamos correcto, porque es pro autonomía, es pro vida independiente, es pro las personas con discapacidad,
o dependencia deciden los apoyos que quieren y necesitan. Esa es la clave, y claro, para eso, pues a lo mejor yo no puedo estar pidiendo, como a mí me han llegado a pedir aquí, 4 profesionales al día con título superior. Es que, claro, a ver, que es que no podemos hacer eso. Se dispara, porque no tenemos... Claro, eso es una cosa de locos, y sobre todo porque ahora la asistencia personal, yo diría por fortuna, pues es aplicable. Primero, que puede ser como una contratación privada, es decir, como una prestación o como un servicio. Y ahí las cooperativas, las OBIs, las oficinas de vida independiente, toda esta gente puede poner en marcha, si no lo tiene, ese servicio, del cual se va a beneficiar cualquier persona de cualquier edad que tenga necesidad de apoyos y cuidados. Esos son pasos adelante. Y acaba de salir ahora, la semana pasada, el borrador ya, que está en consulta pública, una audiencia pública, no sé exactamente el nombre, de un decreto del Ministerio de Educación donde se establecen otro modelo de acreditación, que es a base de módulos, y en el que esperamos que se va a integrar también la asistencia personal, con lo cual pues todo eso apunta hacia un crecimiento claro de esta figura tan importante, sobre todo por su marco conceptual. Pues ojalá, nosotros animamos a reflexionar para que ese decreto por el que, como usted bien dice, es que se disparan esos profesionales, es imposible contratarlos. Yo creo que hay que ser más sensatos, algo que partió del Ministerio, pero bueno, creo que estamos a tiempo de rectificarlo y ojalá todo vaya mejor, y ojalá, aunque todo esto haya partido de las personas con discapacidad, la autonomía personal aterrice también en el ámbito de los mayores, ¿no? Porque al final yo creo, director general, yo creo, no sé si estará conmigo, que esto es una cuestión de personas, no de situaciones, ¿no? Al final, ni de edades. Efectivamente, al final todos vamos no es una cuestión de edades. Acabar en un lugar, claro, acabaremos en algún lugar donde queremos que cuenten con nosotros, no que nos den hecho las cosas así sin contar, ¿no? Pues, directora general... Yo siempre digo que yo quiero asistencia personal. Eso es, así será seguro. Estamos a tiempo, usted está a tiempo para cambiarlo todo. Maite Sancho Castillo, gracias por todo, directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Inserso. Gracias por su trabajo y por dedicarnos estos minutillos. Muchas gracias. Gracias. Hasta ahora. Continuamos. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues ahora vamos a ir con una parte muy interesante de cultura, de además conocer a gente muy relevante en el ámbito pues del cine, y sobre todo que también, ¿por qué no?, traslada normalidad hacia una sociedad pues que también habla de inclusión, de formación, de trabajo, de lo que pasa en las relaciones humanas. Bueno, también le digo que al final son un poco tacañetes porque tienen un café solo para 5 y es algo que nunca he entendido, pero bueno, para eso hemos invitado a Andrea Lareo, que es, seguro que ustedes la conocen, es una actriz fantástica madrileña que ha vivido y trabajado la mayor parte de su vida en Los Ángeles, en California en concreto, y ha tenido, bueno, pues muchas intervenciones en series como Lone Star de Fox, Silicon Valley de HBO, bueno, Assassin de la película que trabajó con Bruce Willis, y la vamos a saludar. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, muy contenta de estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Oye, a vosotros. ¿Qué es eso de trabajar al lado de Bruce Willis? ¿Qué se siente? Pues mira, con Bruce Willis no coincidí en la película, ¿no? Porque era una peli que se grabó en 5 días, en teoría de bajo presupuesto, aunque luego llegué a Alabama, que es donde rodamos, y estábamos en una pedazo de mansión impresionante. Digo, bajo presupuesto, esto es imposible. Entonces rodamos muy a cañón y yo no llegué ni a coincidir con él. Fue todo rapidísimo. ¿Cómo entraste en el ámbito del cine? Y imagino hiciste teatro. Sí, empecé con teatro en España y luego me mudé a Estados Unidos y tuve la suerte de que me cogieron en una serie que se llama Jane the Virgin, un capítulo que dirigía Eva Longoria, y a partir de ahí pude entrar a la Unión de Actores, porque ahí está todo muy regulado a través de la Unión de Actores SAG-AFTRA, y con eso ya empecé a acceder a
a más series, sobre todo he trabajado en series ahí. Y aquí en España una muy conocidísima que la acaban de emitir en televisión, que es 8 apellidos marroquíes. Sí, 8 apellidos De risa, marroquíes, ¿no? De que es humor. muy divertida, sí, con el gran descubrimiento de Elena Irureta como actriz cómica y lo pasamos fenomenal rodando. Estábamos hablando ahora, ¿no? De que se ha convertido en una gran favorita dentro de la saga de 8 apellidos, se ha convertido en una gran favorita para mucha gente. Y ahora una entidad bancaria, en este caso Banco Santander, pues crea una miniserie, ¿no? Sí, es una serie en formato para plataformas digitales. Que estamos a la espera un poco de si renovamos temporada 2. Imagino que sí, hombre. ¿No? O sea, está abierta, no es miniserie porque no es formato cerrado, sí. Está abierta que podamos desarrollar distintas temporadas. Vale. Si al Banco Santander le apetece. Y se llama Café para 5. Café para 5. Y ahí hablamos de muchas cosas, de cuestiones que hablan de relaciones humanas. Tú además haces el papel de una persona que está en silla de ruedas. Y está bien porque normalizas, das visibilidad a algo que siempre la discapacidad está reclamando, ¿no? El normalizar que cualquier persona esté en un ámbito, pues eso, normalizado, en el ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿no? Exacto. El personaje se llama Andrea, como yo, casualmente. Y creo que el hecho de que esté en silla de ruedas es algo que solo se menciona al principio, ¿no? También por no saltarse ese paso obvio de que hay un personaje que entra nuevo, que es Rafa, y al principio tiene un pequeño choque de, Andrea está en silla de ruedas. Y a partir de ahí se normaliza completamente y lo que me gusta mucho de la serie es que no habla de la silla de ruedas como lo único que existe en torno a lo cual gira la personalidad de Andrea o las posibilidades que tiene Andrea en el entorno laboral o profesional o relacional, sino que es un elemento más que está completamente adaptado y normalizado. Incluido completamente, ¿no? Sí. Como principales personajes tenemos a un tal Martín, que es Arturo Valls, sí, ¿no? Que es un tipo publicista, emprendedor, exagerado un poquito, ¿no? Insoportable. Su personaje. Eso, además de carismático, insoportable. A Rafa, que es Sergio Abelaira, ¿verdad? Que hace de estudiante de ingeniería, ¿no? Que busca un lugar tranquilo para estudiar y os encuentra ahí. Maravilloso, y nos enamoramos. Además, tenemos a Juan Diego Bueno, que hace de Ernesto, ¿no? Que es un jubilado cariñoso, cuidadoso, curioso, ¿no? Que demuestra que la edad no limita el aprendizaje, por supuesto. Exacto. A Lola, que es Diana Fenocchio y que es profesora en proceso de reinvención profesional. Y luego está la emprendedora, que es una tal Andrea Lareo, no sé si la conoces. Me suena. Y al final, en todo ese contexto, vaya lío se montan, ¿no? Se montan un guirigay tremendo. Es un grupo súper variopinto porque son de distintas edades, de personalidades completamente distintas, y creo que es lo bonito un poco de la serie, que hacen ahí ese match entre los 5 y se llevan estupendamente y consiguen encajar como todas sus diferencias y hacer un grupo de amigos que nadie se habría imaginado que podría existir fuera de ese entorno de Café para 5. En ese enamoramiento que surge entre tú y Rafa, ¿no? ¿No hay curiosidades que surgen por estar en silla? Claro, es que eso es lo curioso, que no se aborda desde ahí, que no sé si es mejor o peor, ¿eh? Tengo mis dudas, no sé si sería más interesante explorarlo desde eso que existe y que está ahí, ¿no? Y desde esa curiosidad de a lo mejor Rafa, que a lo mejor no ha estado antes con una persona en silla de ruedas, sería muy interesante tratarlo, pero creo que lo que han intentado hacer es normalizarlo hasta tal extremo en el que no haga ni falta hablar de eso, ¿no? Entonces, a mí me encanta cómo en la relación Andrea es mayor que Rafa, o sea, es una mujer mayor, que solemos ver en ficción lo opuesto, ¿no? El hombre es el más mayor, la mujer siempre es la más joven. Entonces, que ella sea mayor, que esté en silla de ruedas, que eso no suponga absolutamente ningún problema para Rafa, ni su edad, ni nada. Y aún así es Rafa el que está coladito por ella y ella es la que está marcando un poquito las distancias. ¿Ah, sí? Todo el rato, sí. De hecho, al final, spoiler, no sé si habéis visto el final de la serie, pero a Rafa le ofrecen una beca en San Francisco y se ve que los motivos por los que no quiere irse es porque realmente quiere quedarse con Andrea, aunque se está contando a sí mismo cuentos chinos. Pero finalmente Andrea le miente, yo le miento diciendo que no siento lo mismo por él, que soy muy consciente de lo que él siente por mí, pero no es recíproco. Para sacrificarme por amor, aunque en realidad sí que le quiero, pero quiero que él no desaproveche la oportunidad que le han dado. Le diste calabazas ahí al pobre. Le doy calabazas falsas
Y bueno, al final de la temporada se queda ahí un poquito en Ahí el ya lo aire veremos, ahí ya que lo vea cada uno que quiera. ¿Tuviste algún tipo de investigación para saber un poco cómo comportarte, cómo manejar la silla, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque eso no te creas que es fácil, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? No me dio tiempo porque desde que me dijeron que grabábamos hasta que arrancamos pasó menos de una semana. Fue muy, muy rápido, con lo cual no pude hacer todo el research que a mí me habría gustado, pero sí que construí un poco la historia de Andrea, porque claro, a mí no me dieron ningún tipo de background, ¿no? A veces en cine, en televisión sobre todo, porque en televisión te permite ir desarrollando las tramas a medida que pasan los meses. A día de hoy, los guionistas no han determinado exactamente qué es lo que le ha pasado a Andrea. Es decir, no han especificado si es una enfermedad degenerativa, si ha tenido algún tipo de accidente. Solo indican que está en silla de ruedas desde hace 20 años. Uh-huh. Entonces, ahí como actor tú rellenas un poco los espacios vacíos. Entonces, yo lo que hice fue construir la historia de ella y lo que me imaginé es que tuvo un accidente de tráfico, que fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle. Eso fue la historia que yo construí, entonces intenté imaginarme todo el proceso de rehabilitación y el proceso de llegar a que te digan que no vas a volver a caminar. Pero es posible que de repente rodemos una segunda temporada y ahí los guionistas sí que decidan meter un background que han escrito, que a lo mejor difiere completamente de la investigación que he hecho yo y de lo que me he creado yo para mi personaje. Entonces yo lo creo porque a mí eso me ayuda a poder verla desde ahí, pero a lo mejor llegamos a temporada 2 y os encontráis con otra historia totalmente diferente a esta que os estoy contando. Claro. Es decir, que una discapacidad contempla también que puedes tener conflictos emocionales como cualquier otro, participas en relaciones complejas también, ¿no? Y formas parte del núcleo narrativo en igualdad de condiciones que el resto de compañeros y de actores, ¿no? Totalmente. De hecho, incluso en algún momento, fíjate este pequeño detalle, en algún momento se planteó como que por el café me llevaran los compis en silla de ruedas y al final no era necesario. La mayor parte del tiempo Andrea es ella sola la que está manejando su silla porque no necesita, es muy autónoma y no necesita que nadie la lleve, ¿no? Como con este paternalismo a lo mejor de venga, te acerco por aquí. El World Café está perfectamente adaptado para moverte en silla de ruedas y no es necesario. ¿Qué es el de Madrid? ¿Aquí el que está en Goya, quizás? No, hemos ido a otro, lo tenía que haber mirado antes de venir, porque no te sé decir exactamente cuál es, porque íbamos a haber ido al de Valdebebas y abrieron otro nuevo hace nada, como hacia el este, que no sé exactamente dónde es. Sí, no te preocupes. Pero es uno nuevo que acaban de abrir, porque hay varios por Madrid. En Goya, yo conozco el de Goya y está muy bien. Oye, entrando en materia de lo que es la serie, ¿cómo definirías Café para 5 en una frase? Pues creo que es una serie muy actual, de capítulos muy cortitos, que es lo que nos estamos empezando a acostumbrar, ¿no? Por esta derivación de la ficción a las pantallas de los teléfonos móviles, básicamente. Entonces se adecua mucho a lo que es el día a día de ahora de la ficción. Es muy divertida, que pretende simplemente que la gente pase un buen rato, es entretenida, sin pretensiones de convertirse en algo que te vaya a cambiar la vida, simplemente que te haga pasar un buen rato y desconectar y ver que distintas formas de amistad son posibles y distintas formas de estilos relacionales son posibles. ¿Cómo es Arturo Valls de Insoportable? Bueno, decir, él es maravilloso. El actor, no, él es estupendo. Es fantástico, yo me río con él muchísimo. Él es muy divertido, Lo que pasa es que hace de un personaje, gente, además, toca pelotas, pero él es súper buena gente, sí. Sí, es majete, ¿no? Sí, es súper divertido. Nos reímos mucho entre toma y toma y en el rodaje. ¿Cuál es cuál crees que es la mayor fortaleza de la serie? La mayor fortaleza yo creo que es que le puede gustar a personas de todo tipo de edades, porque están como distintos rangos de edad cubiertos y yo creo que tanto gente muy joven se puede sentir muy identificada como gente más mayor. Además tiene ese componente nostálgico de Arturo Valls, después de Cámara Café pasar a hacer esto que es un poco como si fuera una especie de spin-off casi de Cámara Café. Entonces es para los nostálgicos, para generaciones nuevas, para todos. Yeah. ¿Qué aporta cada actor al conjunto de lo que es la serie? ¿Cómo ves que encaja cada uno? ¿Falta alguien? Yo creo, pues, mira, el personaje de Arturo creo que es esa vis cómica que no escucha y que simplemente llega con su nueva ida de olla
y que aporta muchísima diversión. El personaje de Ernesto creo que representa un poco pues una persona más mayor que está intentando adaptarse a nuevas tecnologías. De hecho, hay un episodio en el que se queda, según el personaje de Arturo Valls, Cata Crocker, porque pues está descubriendo ChatGPT y para él es un mundo nuevo. Entonces creo que representa a toda esa generación intentando adaptarse a nuevas tecnologías. El personaje de Diana, Lola, viene con muchísima frescura, es mexicana, tiene un puntito también como contradictorio porque ella cree que lleva el coach en las venas y luego no, en su vida personal es un desastre ella también. Andrea es pues una persona como súper emprendedora, súper inteligente, entonces precisamente yo creo que esa era la idea de que fuera el personaje en silla de ruedas, porque al final luego es la tía más inteligente de todas, la más emprendedora de todas, a la que mejor se le está yendo todo, ¿no? Y luego Rafa es como el punto sensible, el punto de bajar a tierra a todos los que están a veces que se les está yendo la olla y como es el punto con el que conecta la audiencia, yo creo, ¿no? Rafa no es el jovencito. El jovencito, sí. Sí, es el que llega porque llega con toda su buena intención a intentar estudiar y se encuentra esta panda de locos que no le dejan estudiar, entonces es un poco como la bajada a tierra y lo sensible. Ya. Cuando estás interpretando, ¿te da tiempo a, valga la redundancia, la interpretación o sigues a pie juntillas el guión? ¿Hay que seguirlo? En este caso lo seguimos bastante a pie juntillas. En drama, el drama muchas veces te permite explorar un poquito más, irte de guión, y sin embargo en la comedia suele estar muy medido todo. Entonces ahí sí que intentamos respetar bastante lo que está escrito, porque ya ha sido escrito por unos guionistas que saben escribir comedia y que han dado 1000 vueltas a los chistes que están contando. Entonces en comedia yo sí que intento respetar siempre el guión. ¿Es más fácil hacer reír que llorar? No, para nada. Es más fácil llorar. Yo creo que es más fácil hacer llorar. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. De hecho, para los actores es mucho más reto hacer comedia, excepto algunos que les ves que han nacido exclusivamente para hacer reír. Pero en general, como actor intentando hacer tanto drama como comedia, la comedia es más complicada, es muy difícil hacer reír. Hay dos cosas que son muy importantes y yo creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Que es la construcción del diálogo y la importancia de ir con el ritmo, ¿no? Sí, exacto. Porque si vas descompasado, ahí... Vamos, total. Tremendo, ¿no? El ritmo te lo marca mucho caos. también el director, pero lo generas en conjunto. Y claro, la comedia tiene un ritmo que no te permite dormirte en los laureles. O sea, tienes que estar ahí. El drama tiene otro tipo de ritmos completamente distintos y puedes tomarte mucho más tu tiempo. Y luego también en montaje se puede hacer mucho ritmo. Pero en este caso, en Café para 5 han respetado mucho el ritmo que impartimos nosotros y no han generado un ritmo nuevo con montaje. No sé si me explico. La audiencia, ¿qué tal? Ha funcionado bien, ¿no? Seguro. La audiencia muy bien, están muy Seguro. contentos. Sí, están muy contentos. Por eso te digo que estamos esperando a ver si deciden renovarnos porque el Banco Santander está encantado con cómo ha ido de audiencia. Pues estupendamente, claro que sí. ¿Y en qué momento profesional te llega esto? Pues me llega Bien. habiendo vuelto a España. Sí. Y justo yo había estado una temporada en Los Ángeles bastante larga, estuve casi 12 años, y volví a España intentando como tocar puertas aquí, y justo me pilla en el momento en el que empiezo como a trabajar otra vez aquí en ¿Ya te quedas España. aquí con nosotros? Ya me quedo aquí, sí, Hombre, en principio no sí. No te vayas por favor otra vez porque Yo vamos, es que estaba deseando volver, sí. ¿Hay más proyectos a la vista? Acabo de rodar una peli en Donosti y otra de Prime Video que se llama Todo Arde, que se estrena en principio a finales de este año, sino a principios de 2026. Pues qué maravilla. Pues no tengo más que decirte que te deseamos lo mejor, Andrea. Muchísimas Andrea gracias. Personaje y Andrea Persola. Gracias a las dos. Y que la verdad que es fantástico verte en pantalla y bueno, pues que tengas mucho éxito. Muchas gracias, te lo agradezco Gracias, mucho. Ha gracias sido un por placer. todo. Un placer. Feliz día, hasta luego. Igualmente, Adiós. hasta luego. Seguimos, sí. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando ya nuestro programa, pero no sin antes
hablar de cosas más formales, más serias, más legales, y para eso tenemos a Cristian Herrera de nuestro Servicio Jurídico de Fama, que nos va a contar cosas muy interesantes, sobre todo atentos porque llega la declaración de la renta, ¿no? Buenos días, Javier. Efectivamente, bueno, y es que no es que llegue, es que ya ha llegado. Ya estamos inmersos dolor en ello. de cabeza. Claro, desde la campaña de la renta 2026, que corresponde al ejercicio fiscal de 2025, pues arrancó el pasado 8 de abril y, bueno, se extenderá hasta el próximo 30 de junio, en el cual el calendario que ha publicado Oficial de Agencia Tributaria y en el cual, bueno, pues estamos inmersos ya en ello. Y es que, Javier, en esta campaña las personas con discapacidad pues vuelven a contar con un conjunto de beneficios fiscales relevantes, tanto estatales como autonómicos, que bueno, pueden reducir de manera significativa pues un importe bastante cuantioso en el IRPF que pagan las propias personas con discapacidad. Y bueno, al final, Javier, pues los beneficios estatales para las personas con discapacidad siguen vigentes en esta campaña de 2026. Existe el mínimo por discapacidad, se sigue reduciendo la base imponible y por tanto el importe final a pagar. Bueno, las cuantías rondan en torno a los 3.000 euros para las personas con una discapacidad de más del 33%, de 9.000 euros anuales para las personas con más del 65%, y incluso hay una adición de unos 3.000 euros adicionales si existe movilidad reducida o necesidad de ayuda de tercera persona reconocidos dentro del grado de discapacidad. Además de estas cuantías, también se aplican a ascendientes y a descendientes con discapacidad, y es que las deducciones familiares también cuentan cuando tienes un descendiente con discapacidad a cargo, en torno a 1.200 años, cuando tienes a un ascendiente o cuando tu cónyuge es el que cumple con esta condición de discapacidad y está a tu cargo, ¿vale? A nivel de novedades normativas relevantes en 2026, pues bueno, Javier, la verdad que la campaña de 2026 en lo que se refiere a materia de discapacidad no recoge unos cambios mínimos o unas deducciones significativas en lo que es relevante a las personas con discapacidad. Sí que es verdad que, bueno, pues por lo visto por los avances informáticos, todas estas regulaciones en principio ya deberían de aparecer dentro de lo que es el propio borrador, que ya se podría hacer de manera automática, pero nosotros seguimos recomendando de que aunque hayan mejorado este funcionamiento de la renta web, vale, pues que estos datos relativos de discapacidad de familiares, pues los miremos, los consultemos y los volvamos a mirar un par de veces, porque a veces ya sabes que, bueno, puede haber errores u omisiones que bueno, pues que son importantes. Sin embargo, pues sí que hay alguna normativa, alguna novedad general en relación a las generalidades de lo que es el IRPF, como la exención por el SMI para ingresos inferiores a los 16.000 euros, una nueva deducción para rentas bajas de hasta 340 euros, además hay un nuevo tramo del 30% en el ahorro para ganancias superiores a 300.000 euros. Entonces, bueno, estas no afectan directamente a lo que es personas con discapacidad, pero si te corresponde, pues puede mejorar un poquito también tu situación. Pero, Javier, no todo es estatal, también hay deducciones autonómicas y al final cada comunidad autónoma puede ofrecer lo que son beneficios adicionales en la cuota autonómica de IRPF. Según la agencia tributaria, prácticamente todas tienen algún tipo de deducción, pero sí que es verdad que hay algunas que tienen más que otras. Por ejemplo, está Canarias, la Comunidad Valenciana, que tienen entre 8 o 9 deducciones de discapacidad, de dependencia, de obras, de empleadas del hogar, de salud, de deporte. Cantabria también está ahí con 6 y Castilla-La Mancha y Galicia con otras 7 deducciones. Luego van empezando a bajar también hasta Andalucía y región de Murcia, o Extremadura y Castilla y León y La Rioja, que bajan a 4 deducciones, ¿vale? Y las que vamos un poco más a la cola son Cataluña, Aragón, Asturias y Madrid con 3 deducciones exclusivamente, ¿vale? En relación, pues bueno, a alquiler en algunos casos, a cuidados en el entorno familiar. Pero bueno, hay otros también, Javier, te quería comentar que hay unos beneficios que son menos conocidos, pero también hay una deducción y un beneficio para la adaptación de vivienda habitual, cuando es en los casos de accesibilidad, que son a unos 3.020 euros para reformas que mejoren la accesibilidad, ¿vale? Siempre que sea tu vivienda habitual, muy importante, no una segunda vivienda, ¿vale? Y bueno, recordarte un poco también, Javier, fechas clave que podemos tener en cuenta. Al final, el 8 de abril inició esta presentación para Renta Web, pero el 6 de mayo se inicia la asistencia telefónica que podemos pedir para que nos ayuden en la declaración. El 1 de junio se abre el inicio de la asistencia presencial y, muy importante, en el caso que nos salga a pagar, que esperemos que no, que el 25 de junio es la fecha límite para domiciliar los pagos de esta
de este pago, que tendríamos que hacerlo para poderlo hacer en 2 veces y que no nos tengan que cobrar todo lo que tengamos que pagar en el mismo día 30, que es cuando se cierra. Pero bueno, al final, Javier, en resumen, pues la campaña de la renta mantiene lo que son beneficios esenciales para las personas con discapacidad en relación a mínimos, deducciones familiares, reducciones adicionales por movilidad reducida o en su conjunto un amplio ventajas autonómicas con diferentes, diferencias entre un territorio y otro. Y al final, pues como recomendación clave para todos nuestros oyentes es que revisemos bien ese borrador con antelación, porque muchas veces las deducciones como tal, y sobre todo las autonómicas, no vienen marcadas automáticamente. Entonces, pues pueden suponer un ahorro importante. Mucho cuidado con todo lo que son las inteligencias artificiales. Vamos a intentar siempre consultar a profesionales, porque todo el mundo podemos presentar la declaración, todo el mundo parece que está bien la declaración, pero que recordemos que luego pueden venirnos a reclamar. Cuidado con por lo tanto, los ChatGPT y cosas de estas, sí. Intentar consultar a expertos. No sea que tengamos que pagar. Exacto. Y luego vaya usted a reclamar al ChatGPT. A ver cómo le reclamamos, porque como se lo hagas a tu gestor todavía puedes reclamarle a alguien, pero al ChatGPT no. Así que como recomendación, Javier, que consulten, que revisen todo, que si tienen cualquier duda en relación a la discapacidad y a la renta, que nos consulten también, que estamos abiertos para que nos consulten cualquier tipo de pregunta en relación, que ya hay muchos usuarios que lo están haciendo y que ya tenemos también, Javier, usuarios que ya la han presentado, incluso algunos les han pagado. Al día siguiente. Así que yo siempre imagínate. digo que si pagas mucho está muy bien, porque eso significa que tienen mucho dinero. Así que paguen ustedes mucho. Eso es. Que ¿Tú ya lo has presentado, Javier? Yo todavía no. Pues yo te digo que ya la he cobrado, ¿eh? Todavía no. Así que imagínate. Bueno, pues nada, nos vamos a marchar, pero no sin antes dar un último consejito de nuestro centro de atención temprana. Hola a todos, soy Fran, psicólogo del Centro de Atención Temprana y Tratamientos Pasito a Pasito, y hoy quiero hablaros de una situación que genera mucha inquietud en las familias, cuando a un niño le cuesta separarse de mamá o papá. La ansiedad por separación es una respuesta emocional normal y esperable en el desarrollo infantil. Desde la psicología evolutiva sabemos que aparece cuando el niño ha construido un vínculo de apego seguro y aún está aprendiendo a manejar la distancia física de sus figuras de referencia. Durante la infancia, el niño todavía no tiene plenamente desarrollada su capacidad de entender que el adulto sigue disponible aunque no se encuentre presente. Por eso, separarse puede vivirse como una amenaza a la seguridad y se expresa a través del llanto, del enfado, resistencia o incluso a través de síntomas físicos como dolor de tripa o de cabeza. En estas situaciones, forzar la separación o alargarla en exceso no suele ayudar. Las recomendaciones actuales señalan que las despedidas claras, breves y coherentes facilitan más la adaptación que marcharse a escondidas o prolongar el momento con mucha tensión. Anticipar lo que va a ocurrir, explicar con palabras sencillas cuándo y cómo será el reencuentro y mantener rutinas estables transmite seguridad. También es importante que el adulto muestre calma, ya que los niños captan muy bien el estado emocional de quien les acompaña. Acompañar la ansiedad por separación no significa evitarla, sino ayudar al niño a atravesarla con apoyo. Poco a poco, a través de experiencias repetidas de separación y reencuentro, el niño va interiorizando que puede tolerar la distancia y que el vínculo permanece. Cuando esta dificultad se intensifica, se prolonga en el tiempo o interfiere de manera significativa en la vida familiar o escolar, conviene pedir orientación profesional para valorar qué está ocurriendo y cómo acompañarlo mejor. En nuestro centro, Pasito a Pasito, te acompañamos en este proceso. Por tanto, si necesitas ayuda, puedes encontrarnos en calle Ramón Power 54 en el barrio de Hortaleza, en Madrid, o llamarnos al 623-757-050. Repito, 623-757-050, o escribirnos al correo cat@fama.org. Bueno, pues nada, ya nos vamos, nos despedimos. Que sean felices, 24/7, 365, paz, amor y felicidad. Hasta la próxima semana, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.